Hola, ¿cómo están? Esperamos estén súper bien. Hoy ya arrancamos con nuestro segundo podcast. Esperamos que el primero les haya gustado un montón. Si no se lo han visto, por favor, vayan a verlo, a escucharlo. Y hoy vamos a hablar un tema que a María y a mí nos inquieta bastante y nos gusta muchísimo, y es todos esos efectos que está teniendo el aumento de la temperatura global en nuestras especies silvestres, tanto terrestres como marinas. Yo quiero entonces cederle la palabra a María. María Paula es médica veterinaria, es una mujer que hace muchos años está trabajando con rescates y atención de animales silvestres. Entonces, María, arranquemos. Super Manu. Bueno, entonces así como les estaba diciendo Manu, nos encantaría que hoy conversáramos sobre todas esas afectaciones que se dan sobre la vida silvestre de cuenta del aumento de la temperatura del planeta, que sabemos que es algo pues que viene pasando hace ya muchos años y que a pesar de que nosotros lo hemos empezado a notar, diría yo como en los últimos, no sé, 5 años, Manu, o así que uno escucha que es el verano más caliente, que la gente ya se queja, que los incendios forestales, es algo que ha venido pues como progresando y esa temperatura ha ido aumentando paulatinamente desde hace mucho tiempo. Y si bien nosotros ya nos estamos afectando, pues, o sea, imaginémonos que tanto se están afectando los animales o las plantas también, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea es que conversemos un poquito desde la parte terrestre y desde la parte marina. Como ustedes pues ya saben, Manu también es médica veterinaria como yo, somos amigas de la universidad y Manu ha trabajado y ha estudiado muchísimo, tiene una especialización y un máster en gestión pesquera sostenible, entonces es muy apasionada por los temas del mar, entonces también es como la persona idónea para contarnos estos cambios que están viviendo las especies marinas y los ecosistemas marinos por causa pues del aumento de la temperatura. Y no sé, Manu, entonces si quieres que empecemos conversando de algunos cambios en el mar o qué. Pues sí, yo pienso que para ponernos en contexto, dijiste dos cosas que me gustaron mucho. La primera es que nosotros venimos notando este aumento en la temperatura hace unos añitos, Mm. ¿cierto? Y, y claro, si nosotros lo notamos aquí en la superficie, o sea, me refiero a nuestras casas a nivel terrestre, que empezamos todos, que no, qué calor, que estoy sudando un montón, y lo que hacemos es inmediatamente o prender el aire acondicionado o ponernos en un montón de ventiladores. Pues es que eso mismo está pasando debajo del agua. Los animales vienen en unos años que dicen, Dios mío, pero ¿qué es este calor tan insoportable? Y así como nosotros tenemos esa ruta de salida que es, no, venga, abramos las ventanas, las puertas para que entre aire o el aire acondicionado, los ventiladores, los animales en el mar, pues no tienen ni ventiladores ni aire acondicionado, pero también están buscando unas estrategias para poder buscar cómo poder estar más tranquilos y más cómodos con este aumento de la temperatura. Entonces yo empezaría diciendo a grandes rasgos que las especies tienen dos opciones para sobrevivir a largo plazo. Y una es o se adaptan o se desplazan y buscan lugares en donde adaptarse, ¿cierto? Entonces, en el mar estamos viendo mucho migración de especies de un lado a otro, sobre todo migraciones hacia los polos, migraciones hacia el Ártico, a estas zonas mucho más frías, donde el agua está más fría, y también hablamos de migraciones verticales, es decir, tenemos unos animales que prefieren estar más en el fondo del agua, porque en el fondo está más oscuro, más tranquilo, más frío, pero claro, esto está alterando toda la dinámica del ecosistema marino, ¿sabes? Total. En el caso de los animales terrestres también se alteran mucho las migraciones, pues bueno, muchos aquí sabemos que las aves son animales que migran, no todas, ¿cierto? Porque tenemos especies de aves residentes que viven en un sitio específico, pero hay muchas otras, sobre todo las que viven en países donde hay estaciones que migran hacia otros más tropicales como Colombia durante ciertas épocas del año. Sin embargo, estos aumentos de la temperatura están haciendo que las migraciones de estas especies cambien. Entonces pueden cambiar en tiempo, o pueden cambiar también en distancia, o simplemente hay especies que definitivamente dejan de migrar. Por ejemplo, hay un ejemplo y es con la cigüeña,
que es un animal que normalmente migra, pero últimamente se está quedando ya en los sitios donde ha vivido siempre y ya no migra, porque sencillamente en esos sitios ya no se van y ya no se mueren los insectos o los otros animales que ellas consumen, entonces ellas ahí ya tienen como todos los recursos que necesitan para pasar también el invierno y ya no necesitan migrar. Bueno, aquí hay un caso que como que se comparte un poquito con la tierra y el mar y es también el salmón de Alaska, que son esos salmones que todos hemos visto en los documentales de osos que van contracorriente subiendo y son los que cazan los osos y se los comen. Pues estos animales, estos peces han también dejado de migrar y esto pues obviamente va a afectar directamente la alimentación de animales que los consumen como los osos, por ejemplo. Entonces, todas estas alteraciones en los patrones de migración son muy importantes porque es que eso afecta como todos los ecosistemas, tanto el ecosistema que se queda con el animal, ¿cierto? Como el ecosistema que está esperando recibirlo y pues sencillamente ya no lo recibe. Se han visto también especies que simplemente migraban ciertas distancias y ya se están quedando a mitad de camino porque a mitad de camino encuentran como esa temperatura, confort o encuentran los recursos que necesitan y ya no necesitan llegar hasta el sitio donde estaban. O también se da que están modificando los tiempos de migración. Entonces, por decir, antes migraban, no sé, di tú en enero y ahorita ya no migran en enero, sino que migran en febrero o así. Entonces, esos tiempos de migraciones también se están alterando por el aumento de la temperatura. Total, es que justo yo estaba pensando eso en estos días, a mí me encanta el árbol de la almendra, que es el almendro, porque florece súper lindo y sobre todo en primavera, y hace por ahí 20 días o un mes ya estaban floreciendo. Y es porque, claro, no estábamos en primavera oficialmente hablando, pero la temperatura era más o menos primaveral. Entonces, claro, empezaron a florecer todos los árboles y ya están todos marchitos y apenas estamos empezando la primavera. Entonces, claro, todo esto es como una alteración en cadena que a veces nosotros solo pensamos en nuestro bienestar y en qué calor tan horrible, pongámonos lo más cómodo posible. Y así como nosotros estamos pensando y sintiendo eso, pues los animales, todas las especies, animales terrestres, acuáticos, están experimentando lo mismo, ¿cierto? Em, Casos hay muchos, no sé si tengas como ahí uno muy a la mano, pero por ejemplo en el área marina, hace como la primera vez que se empezó a estudiar todo esto, el impacto del calentamiento en el mar, porque al aumentar la temperatura global, aumenta la temperatura del océano, la casita de todos los animales está súper calurosa, entonces ellos también buscan qué hacer. Y hace 20 años en California hubo una, bueno, digámoslo, invasión como para entender la anécdota de calamar gigante. El calamar gigante normalmente tiene que estar en aguas tropicales, pero por los fenómenos climáticos, en este caso del Niño, llegó una corriente súper cálida y hacia la costa y fue como que los calamares dijeron, "Ah, nos vamos por esta corriente porque se asemeja mucho a nuestra casita, las condiciones tropicales y cálidas. Y la corriente estaba muy cerca de la costa. Entonces, claro, empezaron a aparecer una cantidad de calamares gigantes en la costa y además estos calamares tenían que alimentarse, entonces empezaron a alimentarse de todos los animales cerca a la costa. Muchas de estas especies son de consumo humano. Entonces, cuando los pescadores ya iban a tirar las redes y a pescar, pues no tenían peces para pescar porque les había salido otro competidor, nada más y nada menos que los calamares gigantes. Y Mm. de ahí fue como la primera vez que se empezó a entender y a estudiar y a analizar que, claro, el aumento de la temperatura en el mar está haciendo que se cambien todos los patrones migratorios y que unos animales donde no estaban antes empiecen a estar. Entonces, es como que la locura, ¿sabes? Sí, justamente ahorita estaba leyendo que, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar hayan varias especies de aves que son africanas y ya están ahí. Entonces, como que, pero esta ave no tendría por qué estar aquí. Entonces, Mm. claro, las áreas de distribución de las especies están cambiando. Por ejemplo, hay pues un ejemplo súper claro, si nos están viendo desde Medellín, aquí hace, no sé, 20, 30 años no se veían tantos coquitos, que son estas aves que son negras, tienen el pico largo, como un tipo de garcita, que las vemos mucho, mucho, mucho ya en la ciudad, cerquita al río Medellín,
pues que sabemos que tiene un alto grado de contaminación, o en los jardines, vemos mucho los coquitos y esta especie no era de acá. O sea, esta especie la empezamos a ver hace pues relativamente pocos años. Y claro, es una de esas tantas especies que por ese aumento de la temperatura se ha tenido que desplazar buscando zonas donde tengan una temperatura ambiente que sea confort para ellos. Y esa pues la han encontrado en la ciudad, donde corren muchos más peligros que en las zonas rurales donde antes habitaban. Entonces eso es súper importante. Ahí los animales tienen dos opciones, o se adaptan o se mueren. Y cualquiera de las dos cosas puede pasar. Hay animales que tienen una forma de adaptarse mucho más fácil, digamos que para las aves es relativamente más sencillo desplazarse, pero para otras especies no. Y lo que estabas diciendo, Manu, de la floración, por ejemplo, del almendro, es súper teso porque también se ha visto mucho que se afecta el tema de la polinización. Por ejemplo, claro, los animales se mueven, las plantas no. Y sencillamente, si hay una, o sea, si no se sincronizan bien las adaptaciones al aumento de la temperatura entre las plantas y sus polinizadores, sencillamente ya no hay, o sea, ya no hay polinización. Y sabemos que la polinización es fundamental, pues tanto para la biodiversidad como para la seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces se han visto muchos casos de plantas que ya, o sea, empiezan a disminuir sus poblaciones porque ya la relación que tienen tan estrecha con sus polinizadores no se da de cuenta de este cambio climático y de este aumento de la temperatura. Si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram o en TikTok, vieron que hace poco subimos un video de un caso de estos que pasa con una orquídea que es europea, que es la orquídea araña, que tiene una relación súper estrecha con las abejas macho, que son sus polinizadores. Son polinizadores muy específicos y entonces a esta orquídea le pasa que ya aumenta tanto la temperatura que su polinizador, por esa relación tan estrecha y tan especial que tienen, ya no la poliniza. Entonces, claro, esta orquídea simplemente empieza a perder sus poblaciones, las plantas empiezan a morir y ya no hay cómo, digamos que, mitigar esto que está pasando con la temperatura. Pero María, yo te escucho y claro, te sigo toda la línea y me parece súper interesante. Pero Ujú, ¿sabes qué pienso? Claro, habrá gente que le encante y que también sepa mucho de la naturaleza y los animales como nosotras, pero otros que les gusta, pero que todo este tema les parece súper abstracto, ¿sabes? ujú, Como listo, la polinización la vi en biología en el colegio, o si tengo un niño, un hijo, le ayudaba a hacer la tarea y demás. Pero esto en un sentido práctico, como pudiéramos mostrárselo a las personas para que independientemente de su área profesional y demás, pues todos podamos contribuir a, a que la temperatura del planeta no se siga aumentando, a que la temperatura del mar no se siga aumentando y a que las especies no estén migrando todo el tiempo, porque yo pienso de esta manera, ahorita lo pensaba de esta forma. Cuando uno va a una zona, cuando se va del país o cuando va a comprar casa o cuando lo que sea, lo primero que se fija es dónde voy a mercar, o sea, dónde voy a comprar la comida, ¿sabes? ujú, Y te haces como una ruta mental de a dónde voy a ir a comprar la comida. Y ahorita lo que está pasando con el desplazamiento de muchas especies es que ellos se están desplazando, pero sus presas no. Entonces, como que no tienen el mercado, el supermercado, no tienen la forma de poderse alimentar. Entonces, como que todo esto es una cosa tras otra, una cosa tras otra, un efecto dominó. ujú, Obviamente tampoco quisiéramos que el que nos esté escuchando diga, no, ya, prácticamente es que las de MAPA son súper pesimistas, lo dejan a uno más preocupado de lo que arranqué a escuchar este podcast, porque yo lo entiendo, estamos con la política, la economía, el calor, eh, pagar el arriendo, pagar los servicios, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, como que, ¿cómo hacer de decirles, sí, claro, es que eso es lo que está pasando y cuando usted tiene mucho calor en su casa, imagínese cómo están los otros animales, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer, cómo se te ocurre que pudiéramos hacer como para decir, mire, tranquilos, si esto es lo que está pasando y lo tenemos que saber, pero, pero nosotros también tenemos mucho por hacer desde nuestra vida cotidiana? ujú. A ver, bueno, con este tema del aumento de la temperatura, pues sabemos que se está dando por el efecto invernadero, pues, y eso es lo que lleva como al calentamiento global, ¿cierto? El calentamiento global, bueno, efecto invernadero, aumento de temperatura, todo esto está como relacionado y de alguna manera está muy relacionado también
con nuestro modo de vida de las últimas, no sé, décadas, del último siglo. Em, es muy teso porque, por ejemplo, también estaba viendo que la temperatura promedio del planeta ya está como un 1,1, creo, grados centígrados más, pues o por encima de lo que estaba en tiempo preindustrial. Entonces, digamos que lo primero es nosotros también hacernos conscientes, porque yo siento que también hay mucha gente que lo niega y dice, no, son fenómenos naturales y nosotros no tenemos nada que ver y pues no hay que hacer nada porque pues es lo que pasa de manera natural y ya. Es como reconocer que nosotros sí tenemos que hacer, o sea, sí tenemos responsabilidad aquí y como tenemos responsabilidad, pues también deberíamos ponernos en la tarea de buscar opciones para ayudar a mitigar esto. Si todos nosotros hiciéramos cositas, por más pequeñitas que sean, pues digamos que eso va sumando y va siendo como una bola de nieve que al final puede ayudar también pues como con todo este fenómeno. Los expertos hablan de que estamos como en ese tiempo límite en el que podemos hacer algo o no, que ya si nosotros seguimos como vamos y definitivamente no se cambia nada, pues entonces en unos años ya definitivamente no va a haber nada que hacer y ahí sí pues apague y vámonos, ¿cierto? Pero ellos hablan de que todavía tenemos tiempo de hacer algunos cambios. Y yo creo que si bien es cierto que la mayoría pues de esos cambios o muchos de esos cambios se tienen que tomar como a gran escala, pues nosotros también podemos hacer. Porque mucha gente también se escuda diciendo, no, pero es que yo para qué voy a ahorrar agua, yo para qué voy a, no sé, comprar un cepillo de dientes de bambú en vez de comprar el de plástico, si al final pues las flotas de aviones siguen contaminando lo que siguen contaminando, si las empresas siguen emitiendo pues como todos los gases que siguen emitiendo. eh, pues sí, claramente estas acciones macro y a gran escala pues también se tienen que tomar y tiene que haber como una transición a otros procesos, pues como un cambio de mentalidad, pero nosotros desde nuestra cotidianidad también podemos ayudar. ¿Cómo? Bueno, uno, pensaría yo, Manu, es como parte también de lo que a nosotras nos gusta mucho y es el tema de educar a las personas, ¿cierto? Nosotros Ujú. no podemos cambiar, nosotros no podemos adoptar hábitos diferentes si no entendemos por qué es importante hacerlo, ¿cierto? Si no, no sé, nadie nos explica, es que mire, esto es lo que está pasando y como esto es lo que está pasando y usted puede ayudar, pues entonces hágalo. Entonces, lo primero es contarle a las personas de nuestra vida, contarle a quienes están a nuestro alrededor la importancia de reciclar, de reutilizar, de tratar de disminuir como el consumo de ciertas cosas o ciertos elementos, por qué es importante hacerlo y para qué lo vamos a hacer. Entonces eso es lo que yo diría pues que es lo primero, ese tema como de educación ambiental, que uno no tiene ni que ser profesor, ni que ser biólogo, ni veterinario para hacer educación ambiental, todos lo podemos hacer en mayor o menor medida. ¿Qué otras cosas se te ocurren, Manu? Pues mira, es que sí, porque yo tengo a mi mamá aquí conmigo y claro, hay una diferencia generacional importante, una brecha, y he aprendido mucho de poderle explicar a ella tantas cosas, porque mi mamá le encanta irse a broncear. Mi mamá, si por ella fuera, viviría todo el tiempo con un vestido de baño puesto tomando el sol. En esta época, María Paula todavía tiene el color dorado, café, cuando a mí ni siquiera lo alcanzo durante el verano. Con eso te resumo. Entonces, con mi mamá yo he aprendido muchas cosas porque, claro, mi mamá es una persona que le encanta la naturaleza, le encantan los animales, pero pues cuando ella iba a comprar su bloqueador, su bronceador, se fijaba en todo menos en que el bloqueador y el bronceador fueran amigables con el océano. Y eso me llegaba aquí toda embadurnada. Y claro, yo por el olor, yo decía, esto que huele tanto, ya quiero ver si es amigable y respetuoso con el océano. Y tuve que sentarme con ella y decirle, mira, mami, una de las formas que nosotros tenemos para poder ayudar y cuidar y mitigar todo lo que está pasando es tener compras responsables y conscientes. Y bueno, puede que no vayamos a solucionar el tema nosotros, pero no hacemos parte del problema. Entonces, claro, me tocó sentarme con ella, decirle, mamá, mucho cuidado con las cremas que estás comprando, también revisa si los empaques con los que están fabricando los productos provienen de fuentes recicladas o si vuelven y cogen una materia prima totalmente nueva, porque tú dijiste algo que es súper importante y es que una forma de ayudar a este planeta es dejar de comprar tantas cosas que a veces ni siquiera necesitamos. Uno se mete a lolear por internet, mija,
y termina comprando una cantidad de pendejadas, que eso termina por ahí guardado y archivado, pero toda la energía, el agua que se utilizó para producir todas esas cosas, muchas veces uno le da lo mismo, ¿cierto? Y entonces con mi mamá he hecho mucho la tarea de esto. Otra cosa que nos estaba haciendo aquí en la casa mucho María, por ejemplo, se nos rompen las medias, porque aquí no se le rompen las medias después de usarlo un montón, o algo, no sé, el jean, la camisa, y yo miro a mi mamá y le digo, ay mami, por favor, unas puntaditas, que no se note mucho, pero unas puntaditas, y yo me lo sigo poniendo hasta que eso diga no más, porque por lo mismo, por lo que te dije ahorita, entonces muchas veces decimos, no, qué calor, las empresas no hacen, los gobiernos corruptos, bla, 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 pero tu ropero, ¿cómo está? ¿Te pones todo lo que tienes ahí o cada cuánto estás comprando, comprando, comprando? ¿Eres de los que todavía va a mercar y pide bolsa plástica? ¿O vas bien aplicado y haces tu tarea y pones la bolsita de tela, que a veces es súper harto, María, porque a mí me tocó incluso dejarlas en el coche, en el carro, en la maleta, porque claro, yo llegaba, me tenía que ir a comprar algo y se me olvidaba. Entonces, la bolsa de no sé qué, o salía con todo en la mano, así como cargando un bebé. Yo por eso ya resolví tener dos en el morral. Siempre Total, ando con dos bolsas. total. Entonces, tenga su bolsita de tela, téngala, no le dé pereza. O si usted va a decirle a alguien que le compre algo, dígale, oiga, mucho cuidado, mire la bolsita de tela, tenemos suficiente plástico ya en el mar, así muchas veces nos digan que esos plásticos de esas bolsas se biodegradan, no es cierto, o se demoran una cantidad. Entonces, yo sí siento que hay un montón de cosas por hacer, desde qué ropa me pongo, qué estoy comiendo, qué bloqueador me estoy aplicando, porque sí, los corales sufren un montón con el aumento de la temperatura del planeta, pero es que los corales también sufren horrible cuando nos aplicamos cremas que son súper grasosas, que terminan también obstruyendo sus poros y afectando la reproducción de los animales, de los peces más pequeños. Entonces, creo que esta es una responsabilidad muy compartida, María. Las empresas, por supuesto, los estados, por supuesto, pero nosotros como consumidores también tenemos mucho que hacer. Y yo siento que también se vuelve como una pelea con uno mismo, porque yo soy una que te digo, ay, no, 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 no. A veces también termino comprando un montón de cosas que soy como, "Ah", y entonces sale la María Paula responsable y dice, no, no, no se necesita, pero luego es como una pelea constante, como con la comodidad. ¿Cierto? Y con esa sensación de tener lo que el otro tiene, de que, ay, este rubor me encanta, entonces lo voy a probar. O sea, cosas así que a la hora de la verdad uno se pone pues uno se fija realmente y es como, no, no lo necesito. Eh, entonces es eso, pelear también con la comodidad, lo que dices de la bolsa de tela. Claro, es que es mucho más fácil yo bajarme y que en el supermercado me entreguen las bolsas de ellos y ya, ya. Ujú. Es mucho más fácil yo, no sé, comprar una torta y si se embadurna toda la caja donde viene la torta, pues dejarla así, tirarla a la basura y ya. Y es más difícil yo sentarme a lavarla para poderla meter al reciclaje. Entonces es como tratar de cambiar el chip un poquito, de interiorizar mucho la razón por la que estamos haciendo todo, como por la que nos estamos incomodando de alguna manera, y seguir haciéndolo, porque también yo digo, bueno, listo, si uno está consumiendo porque tiene que consumir o porque quiere consumir, al menos responsabilícese de, de esos empaques o de todo como lo que cuesta uno consumir eso. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una torta y viene en esa caja, pues entonces, hombre, no me va a dar pereza botarla a la basura, voy a tratar de hacer lo posible para que todo vaya al lugar donde tiene que ir, para que lo que se puede reciclar se recicla, porque es que si yo no le doy la oportunidad de que sea reciclado, pues sencillamente no se va a reciclar y va a terminar en un relleno sanitario, contaminando un montón de tiempo, años y años. Entonces, eso, como que si yo hoy salí sin mi termo, por ejemplo, a mí en el trabajo me pasa mucho, mantengo mi termo de agua, pero hay veces en campo el calor es insoportable, se acaba el agua, no hay donde rellenar el termo, pues hay que comprar botellas porque pues no hay nada más. Entonces, claro, al menos que yo garantice que esas botellas que estoy comprando después de que me las tome vayan a dar a una caneca de reciclaje, donde yo sepa o esté tranquila de que se va a reciclar y no va a terminar en el relleno sanitario. Entonces, como eso, tener claro el fin
por el que estamos haciendo todo eso y no rendirnos, sino pensar que porque los estados o las empresas no están haciendo, pues entonces yo tampoco tengo que hacer porque pues al final no vale la pena, porque claramente Claro. sí vale la pena. Yo creo que eso que dijiste me gustó mucho es que nosotros siempre estamos peleando con la comodidad y, y para mí es muy claro que nuestra comodidad tiene una factura y un precio muy alto en la naturaleza y en el resto de los animales. Entonces, es eso, es como empezar a hacer esas pequeñas modificaciones de los patrones de consumo, del estilo de vida, para que por lo menos lo que nosotros podamos hacer, lo hagamos. Porque ya sabemos que así como nosotros nos da un montón de calor, los animales también, y esto está teniendo por resultado que los animales migren a otras zonas y a que todo se desequilibre, tanto a nivel agua como a nivel terrestre, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, el tema de los incendios, que aquí, pues en Latinoamérica, en Colombia, pues sobre todo estos últimos meses han estado impresionantes con las temperaturas tan elevadas, con el fenómeno del niño. Los incendios han generado muchas afectaciones y es muy triste darse cuenta que varios de esos incendios son provocados. Y a mí personalmente me ha tocado ver incendios que yo sé que era porque había personas quemando, no sé, llantas o porque uno se da cuenta que lo que querían era abrir un potrero más. Entonces es como, ay, de verdad, o sea, el riesgo que se corre para los animales, para el suelo, para las plantas, cuando simplemente hacemos eso por hacerlo sin pensar un poquito más, es muy grande y digamos que no vale la pena. Entonces es como tratar de tener todo eso en mente. Ya la naturaleza está sufriendo muchísimo por culpa de nosotros y que no o sea, que no hagamos lo que podemos hacer es muy teso, es muy difícil de ver, sobre todo para nosotros, pues, que somos, digamos que personas que trabajamos con estos temas ambientales y que nos duele tanto, es difícil como darse cuenta de todas No, estas cosas. María. Y es que, mira que cuando yo escucho que las personas se quejan por X o Y porque está lloviendo mucho, se quejan porque está haciendo calor, se quejan porque queja. Entonces, cuando yo escucho que las personas se quejan tanto, yo pienso, vale, está bien. Cuando es un calor excesivo es que es incómodo. Aquí hemos tenido temperaturas de más de 40 grados y está bien, pues uno decir, manifestarlo. Pero adicional a la queja, ¿qué estás haciendo para que esto no sea grave? ¿Sabes? A mí me tocó en el verano pasado, aquí en mi casa no hay aire acondicionado pues de planta instaurado y nos compramos una máquina de esas portátiles y cuando yo me di cuenta que a mi familia le encantaba prenderla todo el día, porque claro, estábamos mucho más cómodos, y un día dije, no, esto se utiliza en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque esto me está generando otro CO2 que va a calentar más el ambiente y como resultado es que esto va a ser un calor insoportable. Y el verano pasado, me acuerdo que, claro, estábamos todos ya rojos, jugados en sudor y todos como que será posible que podamos prender el aire. Y yo, bueno, dadas las circunstancias, prendámoslo. Pero, pero es eso, que mi comodidad, o sea, que nos apretemos un poquito en la comodidad, porque pues, Sí, sí, la conciencia, y yo creo que también pues existe la conciencia colectiva y en la medida en la que muchos nos hagamos conscientes de esos temas, pues digamos que se va aumentando ese efecto como de onda y otras personas también van a ser conscientes. Yo me acuerdo que hace muchos años que pues estaba en Estados Unidos, pues, yo vivía como impresionada porque era como, bueno, en invierno hace mucho frío afuera, pero luego en los edificios y en las casas que pues todas manejan como su aire acondicionado o calefacción, pues entonces la ponen calientísima que uno ya no se aguanta tampoco el calor adentro. Y viceversa, cuando por fuera está en verano súper caliente, entonces las casas son heladas y uno es con buzo y con saco, pues porque está haciendo mucho frío en la casa. Entonces es como, hombre, no, pues entonces mantengamos temperaturas que sean acorde a lo que estamos viviendo. Claro, si usted por fuera está en un calor horrible, pues usted se va a vestir de chores o vestiditos o camisas así de tiritas, pues lo último que quieres es entrar a un centro comercial y congelarte porque pues obviamente la ropa que llevas es como para el verano. Y lo mismo, si ujú, estás en invierno, pues uno no necesita llegar a un lugar y quitarse todas las chaquetas porque se está dando del calor. No. Entonces es eso.
Es como ir cambiando como esas conciencias y darnos cuenta que realmente todas nuestras acciones están contando. Así no parezca, pero Total. todo cuenta. Es llevarse su botellita de agua todo el tiempo, es mirar entonces qué bloqueador está utilizando, es no tirar basura en la playa, mucho menos colillas de cigarrillos, es la bolsa de tela para todo lado, para que no usemos tantas bolsas plásticas, es cambiar nuestros patrones de consumo, porque qué rico es estrenar, a todos nos encanta estrenar y todo, pero el planeta, cada vez que nosotros estrenamos, está pagando nuestra factura, ¿sabes? Lo otro que yo pienso es, ahorita con la llegada de Semana Santa, pues el paseo, el viaje, el descanso, ¿en qué hotel se está quedando? ¿En qué hotel nos estamos quedando? ¿En hoteles que les da lo mismo la responsabilidad ambiental o que están con políticas de ahorro de agua, que reciclan, que las aguas negras no las tiran al mar o a ninguna fuente de agua así? Porque si nosotros nos alojamos en lugares como esos, María, pues también somos responsables indirectamente de lo que está pasando, Claro, ¿cierto? Yo siempre les digo aquí a mi mamá y a mi marido y también a mi hermano que el conocimiento tiene un precio y que no es solo eso, que como tú lo dijiste, estamos en una época muy importante, o tiramos la balanza hacia un lado o esto se empeora. Entonces, empezamos hablando de la migración de animales y casos tenemos muchísimos, que los animales se están encontrando en zonas donde antes no se esperaba verlos. Eso tiene unas implicaciones y unos efectos dominó que los podemos conversar después. Pero lo que nosotras queremos que ustedes, con lo que queremos que cerrar y se queden, es que los animales para sobrevivir o se desplazan o se adaptan. Y a veces su capacidad de adaptación llega al máximo y lo que hacen es desplazarse, a buscar otras zonas más tranquilas, más frías, donde ellos puedan estar tranquilos. Pero esto tiene unos costos. ¿Por qué? Porque muchas veces migran ellos solamente y no migra su alimento. Entonces los animales están tranquilos, cómodos en zonas más frías, pero no tienen que comer. Estamos viendo que las plantas están floreciendo mucho antes y todo esto tiene una implicación en los cultivos de alimentos, también en la polinización, en insectos y en aves. Entonces, nosotras no solo queremos como mostrar todo este panorama científico de todo lo que sucede y dar ejemplos de especies y todo, sino, bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿qué podemos hacer para que estas migraciones de estas especies no sean tan grandes y cada vez aumenten más? sí. Y también el tema como del cuidado a estos animales, que también es importante. O sea, en pues casi todas las ciudades o lugares existen personas que también se dedican a trabajar con estos animales, a ayudarlos, y sabemos que estas migraciones o que estos cambios en sus patrones también implican en ellos como procesos difíciles, ¿cierto? Como esos cambios de adaptación, o sea, llegar a zonas donde ellos no estaban, empiezan a anidar en lugares donde no tenían por qué anidar, pues en el caso de las aves, o por ejemplo en el caso, bueno, también de las aves o de otros animales, que entonces ya no migra su alimento, entonces empiezan a comer, entre otras cosas, basura, y entonces nos encontramos animales que están pues como en situaciones de vulnerabilidad y necesitan ayuda, y también como esa empatía o esa conciencia para poder ayudar a estas especies o a estos animales es importante. Eh, Ujú. que sepamos pues que siempre hay personas que están dispuestas a ayudar y que nosotros también seamos como un vehículo para esa ayuda, porque claramente ellos tampoco la están pasando bien. Si nosotros no la estamos pasando bien, ellos tampoco. En el caso de los incendios también pasa. Hay muchos animales pues que se han quemado, que se han tenido que desplazar, que llegan a zonas donde están expuestos a atropellamientos, ataques de animales domésticos. Si nosotros podemos ayudar simplemente encerrando a nuestros perros o nuestros gatos en la noche porque estamos en una zona rural, pues hagámoslo. Hagámoslo, así nos implique pues como la incomodidad de aguantarnos de pronto el gato llorando por la noche, pero evitamos que así se lastime un animal silvestre que la está pasando mal porque está teniendo que huir de los incendios que hay en la zona o del calor o de la falta de agua. Eh, entonces todo eso pues como que lo podemos hacer también. Sí, yo creo que tenemos que encontrar la forma, cada uno, la fórmula que le funcione de seguir viviendo con cierta comodidad, pero no pues
que no pueda soportar ni siquiera lo más mínimo, porque es que cada vez que actuamos de esa forma, estamos siendo demasiado inconscientes y nuestros animales silvestres, nuestros ecosistemas, todos están pagando como los platos rotos. Entonces, nosotros queremos dejarlos con esta reflexión de hasta qué punto tu comodidad está generando el aumento de estas condiciones climáticas que tenemos a gran escala. Y, y es que, María, ¿sabes qué pienso? Ya como para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, es que la mayoría de personas no hacen cambios o no hacemos cambios porque no vemos las consecuencias directamente. Entonces, nada, la invitación es hoy a reflexionar un poquito sobre cómo puedo vivir más incómodo o aguantar ciertas incomodidades, o sea, no es que suframos, pero tallarnos un poquito en pro y en beneficio de nuestro planeta. Exactamente. Y bueno, ahora para cerrar, los invitamos, como les dijo Manu al principio, a que vean nuestro otro episodio de podcast, que es también muy interesante, hablando sobre un tema que nos compete a nosotros mucho en Colombia, de la pesca de tiburones y de rayas. Y nada, que estén pendientes de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Si tienen algún tema del que quieran que conversemos, pues déjenlo en los comentarios. Si tienen cualquier duda o conocen otros ejemplos de animales que estén padeciendo por este cambio de temperatura, lo pueden dejar ahí y nosotros con todo el gusto lo responderemos a que nos sigan en nuestras otras redes sociales. Sí, y Listo, recuerden que nos une mapa animal. Mapa Animal. Chao. Chao.